Todos los jueves venimos estudiando la serie de los fundamentos. Hace 8 días comenzamos a hablar ya de la revelación, que es de alguna manera la manera en que Dios hace separación entre lo falso y lo verdadero. Toda la doctrina verdadera del cristianismo está centrada en la persona del Señor Jesucristo. Decíamos hace 8 días que Cristo es como el colador. Todo lo verdadero y todo lo falso está relacionado directamente con el Señor Jesús. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo religioso donde hay muchos Jesús. Tenemos el Jesús del Islam, tenemos el Jesús de los testigos de Jehová, el Jesús de los mormones, el Jesús de la nueva era. Aún hablábamos hasta del Jesús de la masonería. Pero la Biblia revela a Cristo, el Hijo de Dios, como Dios mismo que se hizo hombre. Hace 8 días hablábamos de las dos naturalezas del Hijo de Dios. Y hoy vamos a hablar de otros dos aspectos, bueno, de uno, pero que hace parte de dos asuntos esenciales de la fe cristiana: la muerte y la resurrección de Cristo. El verdadero Jesús y la enseñanza de los apóstoles y el Evangelio confesaban que Cristo no solo fue Dios que se hizo hombre, sino que murió una muerte expiatoria y redentora por amor a nosotros. Entonces vamos a hablar hoy apenas del aspecto de la muerte de Cristo. No vamos a hablar de todo lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, porque eso sería una serie completa. Como les decía hace 8 días, hay un libro precioso del hermano Gino que se llama Provisiones de la Cruz. Ahí el hermano explica todo lo que Cristo obtuvo en la cruz y en la muerte. Nosotros también compartimos una serie que se llama Cristo murió por nosotros. Se llama así, sí, creo que se llama así la serie, Cristo murió por nosotros. Y ahí explicamos todos los asuntos de la muerte de Cristo. Nosotros no vamos a hablar de lo que Cristo obtuvo, sino de la realidad del hecho de la muerte de Cristo. O sea, que fue un hecho real, histórico, comprobable, y que es enseñanza y doctrina fundamental de la fe cristiana. Amén. Entonces vamos a leerlo ahí en Marcos 8:31. Cristo no solo murió, sino que Él conocía de antemano que la obra que Él iba a hacer para el Padre, para salvación de los hombres, era directamente relacionada con su muerte en la cruz. Ahí el Señor comienza a enseñarle a sus discípulos. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. O sea, la muerte era algo que Cristo tenía que hacer, algo necesario en la obra que Él iba a hacer. Y ese es el otro aspecto que no vamos a tratar hoy, sino dentro de 8 días. Resucitar después de 3 días. La obra completa y plena de Cristo se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y la evidencia de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios fue que Dios lo resucitó de la muerte. Esa muerte fue un escándalo aún para los mismos discípulos. Cuando estudiamos también nuestra serie Conociendo al Jesús verdadero, decíamos que para un judío creer que el Mesías habría de morir era un escándalo. Ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías que los liberara del imperio romano, de la esclavitud económica y política que tenía Roma sobre ellos, y pensar que el Mesías, cual rey prometido de Israel, fuera a una cruz y sufriera la vergüenza, la humillación, el dolor de la cruz. Eso fue un escándalo. Ni siquiera los propios discípulos del Señor acreditaban que la muerte del Señor era la obra de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, muchos de ellos se escandalizaron, muchos de ellos lo abandonaron, muchos de ellos salieron camino de Emaús renegando sobre lo que había pasado. Porque un Mesías crucificado, un Mesías muriendo, no era la expectativa judía, más era el cumplimiento de muchas profecías, ¿sí? Hoy no vamos a hablar del cumplimiento de las profecías, porque ya lo hemos hecho en otro lugar, en otras partes. Lo que queremos hablar es de la importancia y lo que hace parte de la muerte de Cristo en el Evangelio de Dios. Entonces ahí mira que dice, entonces les decía claramente. O
sea, el Señor no enseñó esto ambiguamente, sino les dijo claramente: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ellos ni siquiera creían que Jesús iba a morir. Pero Jesús no solo enseñó claramente, sino les mostraba cómo habría de morir. Claramente la enseñanza de los apóstoles es que Cristo murió. Ahorita vamos, ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis en la muerte de Cristo? Porque hay religiones que creen en Jesús, pero no creen que Jesús murió. ¿Sí? Hay religiones que hablan de Jesús, pero cuando tú quitas la muerte de Jesús, quitas todo lo que obtuvo Jesús para nosotros. Nos quitan la salvación, nos quitan la fe, nos quitan todo lo que nos ha enseñado por el Nuevo Testamento. Entonces, si quitan a Jesús, eso es una obra de Satanás, desviarnos la mirada del Jesús verdadero. Entonces Satanás dice que Jesús no es Dios, que es un hombre nomás, o que es un ángel. Eso lo veíamos hace 8 días. O Satanás dice: no, Jesucristo, ¿sí?, no fue una persona, un hombre de carne y hueso, sino fue como un fantasma, como una apariencia. Fue un Cristo cósmico que vino sobre una persona, pero así como vino sobre Jesús, como dice la Nueva Era y la masonería, vino sobre Buda, vino sobre Mahoma y ha venido sobre otros hombres, ¿sí? Desencarna Jesús del Cristo. Hace 8 días lo explicábamos. Pero Satanás no solo está contento con quitarnos la verdadera revelación acerca de la persona del Hijo de Dios, sino acerca de lo que Él hizo. La obra de Él es. Y nuestra predicación es esta: Cristo y este crucificado. Mira lo que decía Pedro ahí en Hechos 2:22. Vamos a leer algunos pasajes que hablan especialmente acerca de la muerte de Cristo. Ahí en Hechos ya Pedro no es aquel hombre que le dice al Señor Jesús: no vayas a la cruz, de ninguna manera esto te acontezca. Sino que Cristo, como testigo ocular de la muerte de Cristo, Pedro, como testigo ocular de la muerte de Cristo, ya comienza a predicar el Evangelio. Y la característica del Evangelio que Pedro predica es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, no a otro, porque ahorita vamos a leer citas del Islam que dicen, bueno, de unas líneas del Islam que dicen que Cristo no fue que murió, fue que Dios engañó a los judíos creyendo que Cristo el que iba a la cruz, pero realmente uno de los que murió en la cruz fue Judas. Así dice el Islam, así dicen los musulmanes. O no, otros dicen, no fue Judas, fue cualquier otro. Lo que pasa fue que Dios engañó a las personas haciéndoles pensar que Cristo murió, pero en realidad Dios los quitó de ahí y los llevó. Pero Pedro no enseña eso. Pedro dice: a este, ¿cuál? El Hijo de María, el que hizo milagros, el que andó predicando de aquí para allá, el que seguíamos nosotros, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. O sea, él está hablando a personas que hicieron parte de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pedro más adelante dice, ahí en el 4:10, en otro discurso, Pedro predicando: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿cuál Jesucristo? A quien vosotros crucificasteis. Si ven que siempre que Pedro se refiere al Señor Jesucristo, se refiere como este crucificado. Como dice Pablo, no nos hemos propuesto saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. A quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, vamos a citar uno de los pasajes tal vez más fundamentales acerca de la muerte de Cristo y el Evangelio de Cristo. Recuerden que estamos poniendo uno de los pilares fundamentales de nuestra fe y hay muchas doctrinas que atentan contra eso y religiones.
¿Por qué nosotros hablamos de estas cosas, hermano? A veces estos temas, como decíamos, no son de ánimo, de fulgor, pero son la esencia de nuestra fe. Si nos quitan esto, nos quitan todo, hermano. Si Cristo no murió por nosotros, hermano, si su muerte no limpió mis pecados, si su muerte no trajo salvación y esperanza al hombre perdido, ¿en qué estamos confiando? Entonces, eso es la esencia de nuestra fe. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintio en el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Desde el verso 1. Pablo, cuando llegaba a algún lugar, perseveraba poniendo el fundamento, que era Cristo crucificado. Y va a hablar de esa obra que él había hecho a los Corintios. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Porque mira estas frases de Pablo: el evangelio que os he predicado y en el cual recibisteis y el cual también perseveráis. Acuérdense que Pablo predicaba un evangelio, pero también el diablo, a través de la historia, ha querido meter otros evangelios, ¿sí? Pero el verdadero evangelio se centra en lo que Pablo va a enseñar en estos pasajes. Pablo no predicaba prosperidad, Pablo no predicaba bendición, Pablo no predicaba el evangelio de la autosuperación, como se predica en muchos lugares. Cuando Pablo predicaba, lo esencial que Pablo predicaba era esto: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en el vano. O sea, el evangelio que Pablo predicaba tenía el poder y la capacidad para salvar las personas. Pero ese evangelio tenía ciertas características. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que Pablo predicaba no lo predicaba como algo que él hubiera conocido él solo, sino él lo recibió de Cristo mismo. Pero el que predicaba Pablo, o sea, el Cristo que predicaba Pablo era el mismo que predicaba Pedro. Tal punto que un día Pedro y Pablo se dieron la diestra de compañerismo. No es como, le sucedió a José Smith, que un día dice que se encontró, bueno, es que no se sabe la historia bien, porque primero la contó que se le apareció Jesús, en otro que se le apareció Juan el Bautista, en otro que le apareció el ángel Morovio. O sea, la historia que él cuenta, la revelación que le dio Dios, no es clara y se contradice varias veces. Y en la historia dice que Dios se le apareció para mostrarle un nuevo evangelio escrito en unas tablas. Cuando él saca las tablas y dice que, bueno, comienza a predicar toda la doctrina de los mormones, llega y contradice todo lo que, algunas cosas que dicen las escrituras. Entonces él dice que ese es el evangelio para Occidente, pero el evangelio de Occidente contradice el evangelio de las escrituras. En cambio, el evangelio que Pablo predicaba era el evangelio que profetizaba la ley y los profetas. ¿Sí? Estaba escondido en el Antiguo Testamento. Fue el evangelio que predicó Cristo, fue el evangelio que predicaron los apóstoles. Y es el evangelio que debe caracterizar nuestra fe cristiana. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo, el evangelio que él predicaba. Primeramente, o sea, en el evangelio hay algo primario. Os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las escrituras. O sea, el evangelio que Pablo predicaba simplemente era el cumplimiento de las profecías acerca de la obra del Mesías. Es más, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, nomás en el día que Cristo murió se cumplieron casi 28 profecías exactas, palabras exactas: cómo lo iban a entregar, por cuánto dinero lo iban a entregar, quién lo iba a entregar, cómo lo iban a entregar, qué iba a decir en la cruz, cómo iba a morir en la cruz, no iban a quebrar sus huesos, le iban a dar milagros, qué palabras iba a decir en la cruz, cómo lo iban a enterrar, qué iban a hacer sus amigos cuando lo capturaran en la cruz. Todo eso estaba profetizado. O sea, el evangelio de Cristo estaba ya anunciado por los profetas. ¿Sí? Y dice: pero el evangelio se centra en esto: Cristo murió por nosotros, conforme a las escrituras, y que fue sepultado al tercer día, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Sí? Ese es el evangelio. Más adelante en otra parte Pablo dice, no lo vamos a buscar, solo se los digo,
Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió, o sea, eso es lo que creemos nosotros, que Cristo murió. ¿Por qué? Porque por nuestros pecados, ¿no? Palabra, decía Pablo en otro lugar, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Eso decía Pablo. Y nosotros creemos en eso, que Cristo murió. Cuando Cristo aparece resucitado en Apocalipsis, ahí uno dice, yo Juan, yo soy el alfa y la omega, el que estuve muerto y he aquí que vivo. Siempre el evangelio y la revelación del Señor tiene esos dos aspectos. Cristo murió y Cristo resucitó. Amén. Entonces vamos a ver voy a citar varias palabras, hermano, de algunos libros. Yo sé que a veces leer ciertas cosas es un poco agotador, pero vamos a ver lo importante que es esto con la lectura de estos libros. Amén. Voy a citar una entrevista que el hermano Lee Strobel registra en un libro que se llama El caso de Cristo. El hermano Lee Strobel es un periodista estadounidense que se convirtió a Cristo a través de indagar acerca del Señor Jesús, si la fe cristiana era verdadera o era otra religión más. Su esposa se convirtió y él era una persona atea. Entonces, al ver la conversión de su esposa y el cambio que había tenido en ella, él se propuso investigar la fe cristiana a ver si era algo lógico y verdadero, basado en las pruebas científicas, basado en las pruebas históricas, basado en una serie de pruebas. Y al comenzar este estudio profundo, se convirtió a Cristo. Todos los libros de él son bastante preciosos porque aunque él no es erudito en ciertas áreas, lo que él hace como periodista es entrevistar a personas que tienen cierto renombre en ciertas áreas. Los libros de él son recomendados. Y en él va ante un científico forense y va a hacerle preguntas acerca de la muerte de Cristo. Si la muerte de Cristo, considerada por las evidencias y los hechos, fue real o simplemente fue un invento de los seguidores de Cristo. Entonces vamos a citar partes de la entrevista de nuestro hermano Lee Strobel en el libro El caso de Cristo, en el capítulo 11. El capítulo se llama así, creo que el libro está en la página si no lo encuentran en internet. El capítulo se llama ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? Sí, porque ese es nuestro evangelio. Nosotros creemos que Cristo murió, pero ¿eso es verdadero o es una falsa historia? Estamos hablando de los pilares de nuestra fe. Entonces pongámosle cuidado a lo que dice este hermano. Yo solo saqué los extractos de lo que él habla de la muerte de Cristo y algunas de las cosas más importantes. Antes de hablar de la muerte de Cristo, el hermano Lee Strobel habla porque él habla de este tema que es esencial en la fe cristiana. Los teóricos de la conspiración reforzaron la hipótesis, porque a través de la historia y después del Islam surgieron varias hipótesis. Que Cristo no murió, que alguien sustituyó a Cristo en la cruz. Algunos llegaron hasta decir que Judas sustituyó a Cristo en la cruz. Algunos llegaron a decir, ateos y aún teólogos liberales, llegaron a decir que Cristo entró en un estado de aturdimiento, de adormecimiento, pero en realidad él no murió. Entonces por todas esas teorías que surgieron, el hermano afronta este tema y dice: la conspiración reforzaron las hipótesis señalando que Jesús se le había dado un líquido con una esponja mientras estaba en la cruz, ¿sí? Y que Pilato pareció sorprenderse por lo rápido que Jesús había sucumbido. En consecuencia dijeron que la resurrección de Jesús no fue algo milagroso, porque si niegan la muerte, pues no van a creer en la resurrección. ¿Sí ven el asunto tan...? Sino que fue una mera resucitación fortuita y que la tumba quedó vacía porque él siguió viviendo. O sea, realmente crearon y escribieron muchos libros para refutar la muerte de Cristo. Dice, si bien muchos eruditos respetables han repudiado la teoría del desmayo, como si Cristo no hubiera muerto si no hubiera desmayado, continúa recurriendo en la literatura popular y en la literatura islámica es bastante frecuente. Hubo un hombre que se atrevió a decir que Jesús no había muerto, sino que había huido a Egipto, donde se enamoró de una sacerdotisa llamada Isis.
Otro hombre que llegó a decir que Poncio Pilato había recibido un soborno para permitir que quitaran a Jesús antes de que él muriera de la cruz. O sea, ha habido muchos puntos de vista sobre eso. Es más, en el ámbito académico eso ha sido una lucha. Y muchos hombres el Señor ha levantado para escribir libros preciosos acerca de la historicidad de la muerte de Cristo, como un hecho real, histórico. Ahí está. Vamos entonces a leer la entrevista que se le hizo a este hermano y las cosas que el hermano describió acerca de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Porque a veces nosotros tenemos una idea ambigua de lo que vivió el Señor en la cruz. Y este hermano nos da una prueba, este científico nos da una prueba científica y médica de lo que padeció Cristo en el Calvario y en la cruz. Vamos a leerlo. Primero que el hermano explica es acerca de las gotas de sangre que sudó el Señor Jesús cuando comenzó a orar en Getsemaní, ¿sí? El hermano explica que eso es una condición médica llamada hematidrosis. No es común, pero está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. O sea, eso es algo que se ha comprobado médicamente. Cuando una persona tiene mucho estrés psicológico, o sea, en un alto grado, lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangre en esas glándulas y el sudor emanado mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es solo una cantidad muy pequeña, pero sí ha sucedido. Es algo que científicamente se puede comprobar. Y esto provoca que la piel quede extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús iba a ser flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel estaba muy sensible. Otro aspecto de la muerte de Cristo y el camino que él caminó antes de la cruz fue la flagelación de los romanos. La flagelación de los romanos eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían en 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, dependiendo del ánimo del soldado. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo, además de lo que hacían las bolas de acero, de metal, el látigo también tenía pedazos de huesos afilados, las cuales cortaban la carne severamente. O sea, no solo era el golpe, sino los pedazos de hueso cortaban la carne. La espalda podía quedar tan desgarrada en la espina dorsal que a veces se veía la espina dorsal expuesta a los cortes tan profundos. ¿Alguna vez se ha cortado la pierna que se le alcanza a ver parte del hueso, que se ve blanco? Generalmente esas eran las heridas que causaba el látigo romano. Dice, los latigazos iban desde los hombros, pasando por las espaldas, pasaban por las nalgas y llegaban hasta los pies. El espectáculo era terrible. Un médico que estudió las golpizas romanas observó: mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Un historiador del siglo III llamado Eusebio describió una flagelación de la siguiente manera: las venas de la víctima quedaban al descubierto, y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. Eusebio. Muchas personas morían solo en el momento de la flagelación. Y a causa de este tipo de castigo, muchas ni siquiera llegaban a la cruz. Por lo menos la víctima que no moría experimentaba un terrible dolor y entraba en conmoción hipovolémica. El término hipovolémico significa esto, significa hipo bajo, volse, se refiere volumen,
y etnia significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la sangre sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Y esto causa 4 efectos. O sea, estamos describiendo la muerte de Cristo y lo que médicamente sucedió en el día. Primero, cuando hay pérdida de sangre se acelera el corazón porque trata de bombear sangre que ya no existe. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo y un colapso. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdida. Esas eran las características que Cristo mostraba: sed y pérdida de fuerza. Por eso Cristo no pudo llevar él solo la cruz hasta el Calvario, porque el sufrimiento y la flagelación que le habían pegado, hermano, había sido terrible, hermanos. Por eso Cristo grita en la cruz: tengo sed. Ahí nomás vamos en la flagelación. ¿Sí? Muchas personas morían ahí, hermano. Ahora vamos a hablar de la crucifixión. Cuando llegaron al lugar, le acostaron y clavaron sus 2 manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga, el madero horizontal, se llamaba patibulum, y en ese momento estaba separado el vertical, que estaba clavado al suelo en forma permanente. O sea, había uno clavado en forma permanente y en el piso estaba el ¿qué? El horizontal, donde era él clavado con en sus manos. Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo, afilados hasta terminar en puntiaguda. Se las clavaban por las muñecas, más o menos en un punto 5 centímetros abajo. O sea, la imagen que nosotros tenemos de la mano no es histórica, sino ellos clavaban la estaca de acá, porque si la clavaran de acá se desgarraba la piel y la mano. Entonces el lugar seguro era acá, ¿sí? En los tiempos antiguos la muñeca era considerada parte de la mano, ¿sí? O sea, la Biblia no se equivoca, sino ese era el lenguaje con el que se hablaba antes. A través de las muñecas era una posición sólida que trabaría la mano. Si los clavos hubieran penetrado las palmas, su peso hubiera causado que la piel se desgarrara y se hubiera caído de la cruz. Por lo tanto, los clavos traspasaban sus muñecas, aunque se consideraba parte de la mano en el lenguaje de la época. Y es importante entender que el clavo atravesaba el lugar por donde pasa el nervio mediano. Ese es el nervio mayor que sale de la mano y que queda triturado por el clavo que le martilla. ¿Qué quiere decir eso? O para comparar un poco el dolor que el Señor sintió cuando lo fueron crucificado. ¿Conoce el tipo de dolor que se siente cuando se golpea el codo y se da en ese huesito? ¿Sí? A veces usted sin culpa se pega en ese huesito y se siente el correntazo. Se trata de otro nervio llamado cúbito. Es muy doloroso cuando uno se golpea accidentalmente. Muy bien, ahora imagínese tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Será así similar a lo que Jesús experimentó. El dolor era absolutamente insoportable. Es más, el dolor era tan insoportable que para describirlo tuvieron que inventar una palabra, porque no había una palabra que expresara el dolor que sentían las personas cuando eran taladradas en la cruz. La palabra es excruciante. Esta palabra en la etimología de la palabra viene de 2 raíces, que es y crujiare, que se puede escribir atormentar, torturar, derivado también de la palabra cruz, o sea, el tormento de la cruz. En ese punto Jesús fue alzado para unirse al madero con el polo vertical, y luego le pusieron los clavos en los pies. Nuevamente, los nervios de sus pies fueron triturados y eso debe haber causado un tipo de dolor similar al de las manos. Cuando él fue crucificado, la presión del cuerpo causó varios efectos en la salud del Señor. Si bien ya venía lacerado,
sus manos taladradas. Ahora dice, cuando sus brazos debieron estirarse, inmediatamente se debieron estirar alrededor de 15 centímetros de largo, y ambos hombros se debieron haber dislocado. ¿Usted ha visto a ver cuando una persona ejercicio de brazos? Que hay ciertos movimientos que le llaman no sé qué. Cuando Cristo fue suelto en la cruz, sus dos hombros, por la posición que tenía, se debieron haber dislocado. Eso era una profecía también en el Salmo 22. Dice, después de eso, la causa de la muerte de Cristo en la cruz, ¿cuál fue? Una vez que Él está colocado en posición vertical, la crucifixión en esencia es una muerte lenta y agonizante, una tortura, no era una muerte, porque aquí ahorita un muerto en Estados Unidos, una persona la condenan a muerte, y la silla eléctrica es algo rápido y fulminante, controlado, no hay dolor, no, ¿sí? Tratan de hacerlo lo más rápido posible, por eso quieren implementar, un congresista pasó una petición de que ya no se hiciera la silla eléctrica, sino la guillotina, porque la guillotina es una muerte más rápida y pueden conservar ciertos órganos del cuerpo. Pero la muerte de los romanos en la cruz no era algo así, era algo torturante, era algo humillante y era algo cruel, era algo lento. Más o menos el Señor duró en la cruz 6 horas. La razón de que la muerte sea lenta y agonizante es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone el pecho en una posición de inhalación, básicamente. Para poder exhalar, el individuo debe empujar hacia arriba con los pies, que están taladrados, que sus nervios están destrozados, ¿no? Para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. O sea, para poder respirar, él tenía que apoyarse en los pies y subir un poco para poder respirar. Cada respiro era una tortura. O sea, llegaba el momento que la persona en la cruz, por lo que ya se habían desgarrado sus pies, ya no podía subirse. Entonces, generalmente la muerte del que había sido crucificado era una muerte de asfixia, porque no podía respirar. Imagínate el Señor ahí, su mamá viéndolo, sus discípulos viendo, otros burlándose. 6 horas. Para que sin vergüenza se levanten ahorita y digan que Él no murió con nosotros. Qué cosa, ¿no? Miren, hermanos, ni siquiera estamos viendo la pasión de Cristo a un drama. Estamos viendo cómo un científico muestra médicamente cómo murió Cristo. ¿Sí? Ahí no hay nada pasional. Qué cosa, ¿no? Pero ahí Dios mostró su amor por nosotros. Después de arreglársela para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada, porque acuérdense, ¿sí?, de cómo estaba su espalda flagelada. La Biblia dice en Isaías 53 que en su llaga, no habla de llaga, sino habla como si toda la espalda se hubiera vuelto una llaga, donde tú podías ver los huesos, donde las venas se veían, donde los músculos estaban rotos. Sí, porque ese era el castigo romano. Con la madera áspera de la cruz, continuaría de ese modo hasta que el agotamiento completo se dañara de sí y la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina ácidos respiratorios. El dióxido de carbono de la sangre se vuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que él puede decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego de un paro cardíaco morir. Incluso antes de morir,
y esto también es importante, la conmoción hipovolémica debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. ¿Por qué es significativo? Porque lo que sucedió cuando el soldado se le acercó y atravesó la lanza, posiblemente en su costado derecho, es que la lanza atraviesa el pulmón derecho y penetra hasta el corazón. Por lo tanto, cuando él saca la lanza, algo de fluido, la efusión pericárdica y la efusión pleural, salió. Tendría la apariencia de un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Es posible que Juan no tuviera idea de por qué vio brotar sangre y agua. Él lo explica científicamente. Por cierto, que no es lo que pudiera haber anticipado una persona que no posee un conocimiento médico. Sin embargo, la descripción de Juan concuerda con la medicina moderna y anticipa lo que pudo haber sucedido. Es posible que no haya muerto. O sea, después de toda la descripción que él hace de la cruz, es posiblemente que el Señor estuviera en un estado, ¿sí? Como dicen en otras partes, que él no murió, sino que simplemente estaba desmayado. Dice este científico. Meteré el científico. Niega con la cabeza y me señala con el dedo para hacer énfasis. Absolutamente. No hay ninguna posibilidad de que Cristo no haya muerto. Recuerde, o sea, porque a veces nosotros hablamos de la cruz como si no hubiera pasado lo anterior, que ya estaba en una conmoción hipovolémica por la pérdida de sangre severa, incluso antes de que comenzara la cruz. De manera que no pudo haber fingido su muerte porque la incapacidad de respirar por mucho tiempo. O sea, ¿quién puede dejar de respirar por mucho tiempo para fingir que está muerto? Es algo que no se puede hacer, que no pueden hacer las personas. Además, la espada penetró en su corazón. Definió la cuestión de una vez por todas. O sea, si no estaba muerto, la espada lo hubiera hecho. Y los romanos no iban a arriesgarse a su propia muerte permitiendo que se escapara. O sea, si el soldado romano hubiera permitido que Cristo no muriera, eso le costaba la vida a él. ¿Sí? Entonces, otra evidencia de que Cristo murió fue la certeza que tenían los soldados en la cruz del Calvario. Dice, entonces cuando alguien sugiere que Jesús simplemente se desmayó en la cruz, es una torpeza. Lo que digo es imposible. Es una teoría imaginaria sin ninguna base de posibilidad en los hechos. Imagínate, o sea, Lías Crowell le pregunta a él, bueno, pensemos que de alguna manera Cristo se escapó de la cruz y no murió. Y él dice, bueno, él dice que él no se presta para ese juego, pero pensemos eso. Sin embargo, si lo hubiera hecho, ¿cómo podría haber caminado cuando le habían traspasado los pies con clavos? Hay una línea musulmán que dice que se fue para Egipto. ¿Cómo hubiera podido haber caminado? ¿Cómo hubiera podido aparecerse en el camino de Maús a los dos discípulos cuando eran 11 kilómetros de camino? Poco tiempo después estaba caminando largas distancias. ¿Cómo podría haber usado los brazos después que se los habían estirado y dislocado de las articulaciones? Recuerde que también tenía heridas severas en la espalda y una herida de lanza en el pecho. Miremos la conclusión que da este hombre. Una persona en ese tipo de estado patético. ¿Usted nunca ha visto una persona herida? ¿Nunca ha visto una persona herida por cuchillo? 2, 3 puñaladas, cogiéndose, con sangre, que no puede ni caminar. Imagínese la espalda de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo. Una persona en ese estado nunca hubiera inspirado a sus discípulos a que fueran a proclamar que Él es el Señor de la vida que triunfó sobre la muerte. ¿Cierto? ¿Comprende lo que digo?
después de sufrir ese abuso horrible, con toda la catastrófica pérdida de sangre y el trauma, se había visto tan lamentable que los discípulos nunca le hubieran exaltado como el conquistador victorioso de la muerte. Es más, hubieran tenido lástima de él y lo hubieran tratado de curar para que su salud se recuperara, donde no hubiera muerto, ¿no? Por lo tanto, es absurdo pensar que si ellos les hubiera parecido, él se les hubiera parecido en ese estado desastroso, sus seguidores se hubieran visto impedidos a seguir un movimiento que llegó a nivel mundial, basado en la esperanza de que ellos también algún día resucitarían y tenían un cuerpo glorioso como el suyo. Simplemente no hay forma alguna. Le pregunta el hermano Niestro a este hombre, entonces, ¿por qué este hombre fue a la cruz? ¿Qué puede motivar a una persona a sufrir tal dolor? Francamente, no creo que una persona común hubiera aceptado ese hecho. Sin embargo, Jesús sabía lo que le esperaba y estuvo dispuesto a padecerlo porque esa era la única forma de redimirnos, haciendo de sustituto nuestro y pagando la pena de muerte que merecíamos por nuestra rebelión contra Dios. Esa fue toda su misión al venir a la tierra. Por tanto, si usted me pregunta qué lo motivó, concluyo bien. Supongo que la respuesta se puede resumir en una sola palabra, y esa sería amor. Otro científico, hablando de la muerte de Cristo, el doctor William Edwards, en un artículo de 1986 del Journal de American Medical Association, reseña de la Asociación Médica Estadounidense concluida: claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto aún antes de que se le infligiera la herida en el costado derecho. Del mismo modo, las interpretaciones basadas en la premisa de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contraposición con la evidencia médica moderna. Hasta un escéptico, hermano, habla de la cruz de Cristo. Una persona, porque a veces las personas hablan por hablar, pero cuando tú examinas la evidencia histórica que hay del hecho, aún los mismos escépticos concluyen que Cristo murió. Dice el escéptico David Friedrich Strauss, él no creía ni siquiera en la resurrección, y él dio un golpe de muerte a todos aquellos que pensaban que Jesús hubiera resucitado de un desmayo con estas palabras. Mira cómo lo dice este hombre: es imposible que un ser que hubiese salido medio muerto del sepulcro, porque si el Señor estaba vivo, llegó al sepulcro medio muerto, ¿sí? Por todo lo que le habían hecho. Arrastrándose medio muerto y enfermo, necesitaba era asistencia médica, precisando de vendaje, recuperando su fuerza y atención. Cediendo finalmente a sus sufrimientos, hubiera podido dar a sus discípulos la impresión de que él era un vencedor sobre la muerte del sepulcro, el príncipe de la vida. Esa impresión está que constituye la base de su ministerio futuro. Una ramificación así no hubiese podido de ninguna manera cambiar su tristeza en entusiasmo, ni haber elevado su reverencia en adoración. El doctor J.N. Anderson, que es un hermano, tiene un libro muy bueno que se llama La Resurrección de Cristo, que está en español, que se consigue en internet. Tal vez en estos días lo vamos a publicar en la página. Dice, bueno, acerca de la hipótesis de que Jesús no murió, es muy ingeniosa, pero no resiste en una investigación. O sea, tú puedes decir muchas cosas imaginarias, como vamos a citar algunos pasajes de algunos musulmanes que dicen cosas, pero pura imaginación. Pero para empezar se tomaron precauciones. O sea, se aseguraron los soldados de que Jesús estaba muerto. Es en el sentido de que la lanza le traspasó el costado. Para seguir el argumento de que realmente no estaba muerto, es posible creer que estar yaciendo una hora tras hora sin asistencia médica en un sepulcro cavado en la roca durante la Pascua, donde caía bastante frío en la noche, donde quién sabe cómo había revivido, cómo habría quitado todas las cosas que le ponían encima, hermano. Decían que más o menos los lienzos que le ponían encima pesaban como 30 kilos. Lo embalsamaban, quedaba como una momia, ¿sí? Esa era la manera que
¿Cómo se quitó eso? Y no solo eso, ¿cómo pudo mover la piedra? Que ni siquiera 3 mujeres pudieron mover, si él estaba mal herido. La resurrección de Cristo de J.N. Anderson. Ahora vamos a hablar un poco, porque los que más han levantado controversia con este asunto ha sido el Islam, ¿sí? El Islam niega la muerte de Cristo, pero hay varias cosas. Entonces vamos a citar otro libro de un hermano que se llama Josh McDowell. El libro se llama El Islam a debate. Fue un libro que surgió de un debate que el hermano tuvo con un musulmán. De ahí se sacó el libro con ciertas conclusiones. El libro es muy bueno, hermano. Vamos a leer el capítulo de la crucifixión y la resurrección en el Corán y en la Biblia. El hermano cita los pasajes que ya hemos leído en la palabra acerca de la muerte de Cristo como un hecho, pero también va a citar lo que dice el Corán. Nosotros solo vamos a leer la parte que él cita del Corán, algunas partes. Primeramente, el Corán, el único pasaje que en el Corán habla de la muerte de Cristo. Mira lo curioso, el Evangelio y la palabra de Dios centra todo su mensaje en la muerte de Cristo. En el Corán, en todo el libro, solo hay un versículo que habla de la muerte de Cristo. O sea, en el mensaje del Islam no está la muerte de Cristo. Solo hay un pasaje, y en el pasaje que está es ambiguo lo que se dice, o sea, no es claro. Cambio en 1 Corintios 15 dice Pablo, lo acabamos de leer, ¿no? Este es el evangelio que hemos recibido y os enseñamos, y si ustedes permanecen en él van a ser salvos, que Cristo murió. Todos los 4 evangelios comienzan relatando, bueno, algunos desde el nacimiento, todo el ministerio, la vida pública del Señor, pero todos llegan a un solo punto, la cruz de Cristo. Los 4 evangelios. En cambio el Corán solo tiene un verso para la muerte de Cristo. Eso muestra cuán importante era para Mahoma Cristo y su muerte. Vea lo que dice el Corán. Voy a citar una cita del Corán textual. Sura 4, 156. Y su dicho: ciertamente nosotros matamos al Mesías, Isabel Marien, profeta de Alá, citando lo que decían los musulmanes, los judíos. Y no lo mataron, y no lo crucificaron, sino que así les pareció. Y en verdad los que discrepan en esto, ciertamente están en duda de ello. No tienen opinión de ello saber, sino seguimiento de una opinión, y no lo mataron de veras, sino que lo levantó Alá hacia él, y Alá es poderoso sabiendo. O sea, no murió, no lo mataron, sino que Alá lo levantó. ¿Sí? Ese es el pasaje. El pasaje es ambiguo y ha creado muchas controversias en medio de los musulmanes. O sea, ni siquiera los musulmanes se han puesto de acuerdo. Pero por lo menos en los musulmanes, la línea más ortodoxa dice y se jacta en respuesta a los judíos que habían dado muerte a Jesucristo. Pero el Corán niega que Jesucristo fuese crucificado o fuese muerto. Por lo tanto, la Biblia y el Corán se contradicen de manera clara acerca de esta cuestión fundamental. ¿Por qué estas cuestiones son fundamentales? Porque hoy tenemos pastores y hasta cantantes cristianos que se paran y dicen en una entrevista a nivel nacional en Estados Unidos, y dicen: nosotros debemos buscar las cosas que tenemos en común con el musulmán y reconciliarnos, porque Cristo quiere que haya unidad entre los que le siguen. Pero hermano, entre el Jesús del Corán y el Jesús de la Biblia no hay nada de compañerismo. El Jesús del Corán no pasa de ser un profeta que ni siquiera murió ni nada. El Jesús de la Biblia es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que murió y resucitó y está a la diestra del Padre y volverá. Entonces yo no sé, a mí me gustaría mandarle este enlace a Jesús Ariano, ese libro, para que él conozca la fe del Islam y la verdadera fe cristiana, porque la mayoría de los cristianos no conocen su fe. Hoy metemos en un mismo, los cristianos meten en una misma olla sapos, renacuajos, el adventista, el mormón, el testigo de Jehová, todos son cristianos, cuando no todos son cristianos. La verdadera fe cristiana se diferencia por la doctrina acerca de Cristo y lo que se cree de Cristo. Por eso estos temas, aunque parecen engorrosos, son fundamentales. Amén. Cuando tú no conoces la fe verdadera, terminas como muchos pastores ahorita yendo al Vaticano a orar con el Papa, cuando no hay nada en común entre
la verdadera fe cristiana y el catolicismo romano. Pero como no se conoce la palabra, entonces se apostata, se participa de cosas que la palabra no enseña. Dice, la Biblia y el Corán se contradicen totalmente en esta cuestión, la cuestión fundamental. Deberíamos considerar que la Biblia no solo da registro histórico de la crucifixión en base a la autoridad divina de la Sagrada Escritura, sino que lo hace además en términos claros. En cambio, el Corán enseña enfáticamente que Cristo no fue crucificado, y aunque su explicación parece ambigua. Nos parece que una conclusión inevitable en base al texto citado es que el Corán enseña que Jesús nunca fue puesto en una cruz. Este hecho ha venido a ser el fundamento de la opinión islámica ortodoxa acerca de la suerte de Jesús. Aunque en el Islam hay una confusión bastante clara. Un hermano que ha estudiado el Corán hace una explicación más o menos de la confusión que ha habido en esto. Dice, hemos visto así no solo cuán cierta es esta declaración, sino también qué confusión se ha causado entre musulmanes debido a la vaguedad de la negación de la crucifixión en el Corán. La ambigüedad en el Corán acerca de esta cuestión es tan grande que las teorías sugeridas difieren considerablemente entre sí. O sea, como el Corán no es claro, hay muchos que niegan que Cristo murió, pero hay otros que dicen que el testimonio del Evangelio es verdad, que Cristo murió, pero que en realidad no era Cristo, era Judas. Otros dicen que era otro. Entonces comienzan a hacer varias teorías, y hay un evangelio que usan mucho, un evangelio apócrifo que usan mucho los musulmanes, que es el evangelio de Bernabé, donde él habla que no fue Cristo el que fue crucificado, sino fue otro. Entonces entre los mismos musulmanes hay como que los que no creen que Cristo murió y los que creen que alguien murió en reemplazo de Cristo. Entonces dice, no hay duda que esta variedad de versiones resultó de una falta de una enunciación precisa en el Corán acerca de los últimos días de la vida humana de Cristo sobre la tierra. Algunos musulmanes han admitido sinceramente que tienen graves problemas para conciliar las desconcertantes declaraciones de Sura 4:156 acerca de la suerte de Jesús y la extraña manera que murió en la cruz, realmente lo que le parecía a los judíos. Un comentarista del Corán dice esto. Mira lo que dice este hombre. Lo que dice Mahoma en el Corán celestialmente inspirado debes simplemente aceptarlo como la palabra de Dios, rodeado como está de dificultades, y es el Señor quien pueda darle verdadera dirección. ¿Qué está diciendo este hombre? Lo que dice el Corán no se entiende muchas veces, solo el Señor le puede dar su interpretación. La Biblia no es así, hermano. La Biblia es clara. Cristo murió por nosotros. Sí, el Corán es ambiguo, no da una conclusión clara del asunto. La Biblia no. La Biblia dice que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ninguno de nosotros sería salvo. La Biblia dice que Cristo se entregó en una cruz para salvación a todos los que en él creen. ¿Sí ven cómo la Biblia resalta esta doctrina fundamental? En cambio el Corán es ¿qué? Ambiguo. Vamos a leer algo de las teorías de los musulmanes acerca de la sustitución. Ellos decían que alguien sustituyó al Señor, que Dios hizo de alguna manera engañar a los ojos de los judíos para que ellos creyeran que era Jesús, pero no era Jesús. O sea que Dios de alguna manera engañó a los judíos. Y ellos aseguran esto, es que Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Que es Dios. Pero ¿será que el Dios de la Biblia es un Dios engañador, ¿no? Que va a jugar con la fe de los que le siguen o no va a jugar? ¿Sí? Que va a jugar aún con el sufrimiento de la mamá que veía a su hijo ahí padecer en la cruz. Que va a jugar con la fe de los discípulos que llevaban 3 años siguiéndolo. La sugerencia de que Dios transformó la apariencia de otro hombre para que se pareciese a Jesús implica inmediatamente que el Ser Supremo se considera fraudulento y que presenta a un hombre falso como siendo otro.
Nosotros consideramos un crimen falsificar una firma, en un cheque, suplantar a otra persona. En cambio, esta teoría impugna a Dios como un engañador y le hace culpable de algo fraudulento. Imagínate. La teoría de que Judas suplantó a Jesús, que son varias líneas del Islam que dicen eso. No hay evidencia ni en el Corán de eso, hermanos, ni en ningún libro que preste apoyo a tales sugerencias. Sin embargo, la necesidad es la madre de la invención. Y ahí es donde entra el Evangelio de Bernabé. Hace que Judas sea la víctima después de que el maravilloso Dios actuara maravillosamente transformándole para que pareciese Jesús. ¿Sí? Es parecido al Evangelio de Judas, que vuelve a Judas, ¿qué? Un héroe que llevó a cabo que Cristo fuera a la cruz. Y lo presenta como buen hombre, ¿sí? Un evangelio escrito como en el año 300, 400 y escrito por gnósticos, que curiosamente eran personas que eran seguidores de todos los hombres que tenían mala fama en la Biblia. O sea, seguían a todos los malvados, seguían a Caín, seguían a Saúl, seguían a todos los personajes de la Biblia malos, los apoyaban. Entonces no hay de notar que apoyaran también a Judas. Bueno, imagínate, otra segunda razón. Si la víctima que estaba en la cruz sustituyó a Jesús y pensaba que era Jesús, además se asemejaba a él, es evidente que cualquier otro que habría estado en la cruz hubiera gritado que él no era Jesús y que se había cometido un error. En lugar de eso, leemos que el hombre fue crucificado, tuvo algo que decir cuando vio a la madre de Jesús y a su discípulo más cercano. ¿Se acuerdan ese pasaje de Juan? Ahí está tu madre, ahí está tu hijo. La confusión entre los musulmanes nos llega a ciertas conclusiones. En un artículo, un mismo musulmán, mira lo que llega, la cuestión que llega, dice: el artículo parece estar esta interesante declaración indicando con franca omisión de confusión acerca del verdadero significado e interpretación de Sura 456. El acontecimiento de la ascensión de Raf y Wafá, muerte, y Kadra y Saad, o sea, la muerte de Jesús y la ascensión, pertenece, decía este musulmán, a aquellos versículos del Corán que se llaman Mutashabihat. O sea, que significa cuya verdadera interpretación solo le pertenece a la. O sea, se vieron tan confundidos que dijeron ese versículo de esos pasajes que solo lo puede interpretar Dios. Pero eso lo que muestra es realmente cuánta confusión y bagaje hay acerca de la verdadera obra de Cristo. Entonces podemos considerar el Islam un gran error que niega las verdades fundamentales de la fe. La divinidad del Hijo y la muerte del Hijo. Para terminar, vamos a leer algo de lo que dice acerca del Talmud de Jesús. El Talmud es el estudio de los rabinos, la enseñanza rabínica acerca del Antiguo Testamento, judíos ortodoxos. Esto es como un resumen de lo que ellos dicen acerca de Jesús. Por lo menos el Islam consideraba a Jesús un profeta. No saben si murió o no murió, bueno. Pero el Talmud y los judíos ortodoxos llegaron a ser bastante fuertes. Nosotros no creemos en nada, solo estamos citando algo de lo que dice el Talmud, ¿no? Dice que la madre de Jesús se llamaba Miriam y esta era una peluquera. Y estaba con un hombre que se le apodaban Estada. La madre de Jesús, Miriam, o sea María, era adúltera y principalmente adulteró con un romano que se llamaba Pantera, con quien tuvo a Jesús. Mira la perversión, hermano. Jesús tuvo diferentes acciones perversas e inmorales y por ende fue expulsado de la academia rabínica. Jesús iba a estudiar a la sinagoga, la Torá, sin embargo no avanzó mucho en sus estudios. Después Jesús, en una estadía en Egipto, así como la Nueva Era, que dice que fue a la India y aprendió artes escénicas, y aprendió a curar con las manos pero eso es totalmente antihistórico, antibíblico y anti todo. Ellos también dicen que él fue a Egipto
y aprendió las oscuras artes de magos y brujos, por lo que después aprendió a hacer trucos y actos aparentemente milagrosos, tal como los brujos de antaño lo sabían. Después de sus andanzas ya en Israel se relacionó con gobernantes y funcionarios, pero se rebeló y fue ejecutado un día antes de la Pascua. Y también tuvo varios discípulos a quienes engañó con sus trucos de magias. Algunos de estos discípulos de Jesús también fueron ejecutados. Esta información verdadera basta y sobra para decir que Jesús ni fue rabino, ni fue Mesías, ni Dios hecho hombre, solo fue un mentiroso pecador. Ya después los discípulos de Jesús inventaron todas esas leyendas de que resucitó al tercer día, de que entró a Jerusalén como rey, que la tierra tembló cuando él murió, etcétera, etcétera. Dicen, la información del Talmud no está escrita para menospreciar a Jesús y a sus seguidores. Solo dice la verdad sobre él. Tenemos otro testimonio terrible acerca de nuestro Señor. Pero el Evangelio verdadero es esto, hermano, que Cristo murió como un hecho histórico que tiene implicaciones eternas para los que creemos en él. Hoy solo estamos viendo el hecho histórico como un hecho real que hace parte de la fe fundamental de la verdadera iglesia cristiana, ¿no? Fundamental en el Evangelio del Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces vamos a dejarlo por hoy hasta ahí. Dentro de 8 días vamos a estudiar acerca de la resurrección de Cristo. Ese tema yo lo quería compartir en una serie completa, la resurrección de Cristo, pero vamos a ver si lo vemos hacia uno o dos jueves, porque son temas esenciales, ¿no? Que fundamentan nuestra fe y que nos llevan a tener una fe bíblica y real en el Dios que se reveló a través de su Hijo en la palabra. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos dejaste tu testimonio, Señor, escrito para que nosotros pudiéramos creer en ti, Señor. Gracias porque tu palabra da testimonio, tu espíritu da testimonio y nosotros hemos tenido un encuentro real contigo, Señor. Y tenemos una fe verdadera y creemos absolutamente, Señor, que tu muerte, Señor, fue la más grande muestra de amor por nosotros, que tu muerte fue el hecho que partió la historia de la humanidad, que tu muerte fue la mayor expresión de tu humildad y de tu sacrificio, Señor, para podernos hacer hijos tuyos. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz, porque siendo Dios, Señor, no te escantinaste de ser igual a Dios, sino que te despojaste de ti mismo, Señor, y tomando forma de siervo fuiste obediente hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz, por lo cual Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que en tu nombre se dobla toda rodilla y confiese que tú eres el Señor. Ahora nosotros confesamos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Y estamos delante tuyo. Afírmanos y arraiganos en ti, Señor. Ciméntanos y ayúdanos a ser testigos, así como esos hombres pasaron de ser personas que estaban angustiadas por el dolor de tu muerte, después por la fe en tu resurrección, llegaron a ser testigos tuyos a toda la tierra, Señor. Haz de nosotros testigos tuyos, que podamos llevar tu evangelio, Señor, a toda la tierra, Señor, que podamos poner bajo tus pies todo pensamiento y toda doctrina de error que se levante, Señor. Toda serpiente que quiera negar lo que tú hiciste, podamos cortarle la cabeza por medio de tu palabra, Señor. Haznos personas que te conozcamos, Señor, que te prediquemos, Señor, en los cuales tú te has formado, Señor. Ayúdanos y rogamos para que tú levantes una iglesia, Señor, fundamental la verdad, Señor, que crezca y que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros. Tú eres aquel que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos, Señor, y que volverá, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, por los siglos de los siglos, Señor. Bendito es tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Haz que tu nombre, Señor, resplandezca y sea alabado y exaltado, Señor, en toda la tierra, Señor. Oh Señor Jesús, bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor.